Café Vital es una presentación de Altergol Servicios, Botica del Alma, VN Medios, VN Tienda, Corporación NJC, Crossfocus Integral, Programa Radial en Frecuencia con la Vida, Lisset Salud y Dijes Mágicos. Seguramente muchos de ustedes han podido ver en las redes sociales, sobre todo en Twitter, unos aparentes casos, un supuesto repunte de casos de fiebre tifoidea. Digo aparente y supuesto porque hasta el momento que yo conozca no hay nada oficial, pero nunca es tarde para conocer del tema, para cuidarnos, para compartir la información, ¿verdad? De tal manera de que, bueno, no vivamos esta experiencia. Para ello, entonces, vamos a conversar con la doctora Yamile Álvarez. Su cuenta en Instagram es @dra.yamileálvarez. Ella es pediatra neonatólogo. Y bueno, nada, le damos la bienvenida en su primer café, que espero que sea, por supuesto, el primero de muchos acá en Café Vital. ¿Cómo se encuentra, doctora? Bienvenida. Gracias, Víctor, muchas gracias. Bien, gracias por la invitación para hablar de este tema que, como dices tú, está causando tendencia. Ok, antes de iniciar y abordar el tema con su debida profundidad, ¿qué tan cierto es esto de los repuntes, de los casos? Ustedes a nivel interno, ¿qué información manejan? Bueno, recuerda que hasta que no haya nada oficial, nosotros no podemos ser irresponsables de divulgar alguna información en forma extraoficial, ¿ok? Si es bien, hay casos sospechosos en varios centros privados en los cuales nosotros como médicos siempre tenemos como alguna comunicación dentro del mismo gremio y uno pues se entera de esa cantidad de casos. Quizás un poquito un aumento con respecto a los casos esperados por año, pero oficialmente, digamos, no estoy autorizada para divulgar información con respecto a diferentes clínicas privadas en las cuales no trabajo, para decir cuántos casos puede haber en cada una. Pero sí nos hemos puesto en comunicación casi todos los colegas para poder estar pendiente de casos que lleguen con fiebre, dolor abdominal, diarrea, cefalea, etcétera, de tenerlo presente entre los posibles diagnósticos diferenciales, porque si uno no lo piensa, pues no lo diagnostica, y esa es precisamente la idea de nosotros como médicos, de mantenernos en comunicación. Cada vez que veamos que hay un repunte de alguna enfermedad X, nosotros, entre nosotros mismos y nuestros mismos grupos de WhatsApp que existen dentro de las diferentes especialidades, nos comunicamos: mira, hemos visto en este caso un aumento de tal virus o de tal bacteria, de manera de que poder verificar si en los otros sitios donde trabajan nuestros colegas está pasando lo mismo, o si es algo puntual en el sitio donde uno está trabajando, y en caso de que sí sea así, pues ya uno empieza como a crear el alerta. Pero oficialmente la fiebre tifoidea es una enfermedad de denuncia obligatoria al Ministerio de Salud, y eso hay unos canales regulares donde la dirección médica de cada institución se encarga de notificar eso al Ministerio de Salud, y ellos son los que pueden dar el alerta a nivel nacional. Muy bien, muy bien. ¿Qué caracteriza a la fiebre tifoidea de la fiebre normal que conocemos? Bueno, la fiebre tifoidea es una infección ocasionada por una bacteria que se llama Salmonella typhi. Ese es el nombre inicial porque el síntoma más característico de la enfermedad es la fiebre. Y antes, en la era pre-antibióticos, antes de que se inventaran los antibióticos, pues las causas causaba una gran mortalidad, y quizás eso le dejó el nombre pues de fiebre tifoidea. ¿Qué es lo más característico? La fiebre es una fiebre alta, en la cual puede haber normalmente cuando tiene fiebre, la frecuencia cardíaca aumenta. En estos casos son fiebres altas de 39 a 40, y puede verse que la frecuencia cardíaca no aumenta en lo esperado para el valor de temperatura. Es algo como un poco característico. Generalmente esa fiebre se puede acompañar también de dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, malestar general, dolor en todo el cuerpo, y eso generalmente en los primeros días. Y días después se asocia dolor abdominal, puede haber estreñimiento o evacuaciones diarreicas, dependiendo del caso,
y si no se trata a tiempo, pues puede seguir evolucionando dependiendo del estado inmunológico del paciente, o el paciente puede lograr en algunos casos frenar la enfermedad, pero si no se trata, queda como lo que llamamos portador asintomático, que podemos hablar de eso más adelante, y si tiene unas defensas disminuidas, como puede ocurrir, por ejemplo, en los niños, en los bebés pequeños, en pacientes que tienen otras comorbilidades como diabetes, pacientes trasplantados, inmunosuprimidos, con cáncer, con otras patologías que le bajan su sistema inmunológico o sus defensas, puede hacer que esa persona, si no tiene recibe el tratamiento antibiótico apropiado, la infección sigue progresando, la infección del tracto intestinal se disemina hacia la sangre y luego la infección va avanzando sobre, digamos, el espesor o el grosor de la pared intestinal y puede producir perforación intestinal, que es una de las complicaciones más graves. Claro. Y la principal causa de mortalidad en caso de la fiebre tifoidea, cuando se complica. Claro, así es. Y con respecto a las causas, está muy asociado, según lo que he podido, lo que se sabe, con alimentos que no cumplen con, las debidas condiciones higiénicas, pero es únicamente a través de alimentos o hay otras vías. Sí, bueno, fíjate, generalmente esa bacteria Salmonella typhi está presente en las heces. Si una persona, y algo muy característico es que la Salmonella typhi solamente su único reservorio es en el ser humano, no es que lo vamos a encontrar en animales, sino en el ser humano. Si no hay una adecuada disposición de las excretas, y una persona está infectada, cuando evacúa en esas heces excreta la salmonela, y si esas aguas van a ser utilizadas o mal utilizadas, por ejemplo regando cultivos, o recogiendo agua, sí, básicamente para regar cultivos, que es donde se ha visto en varios países que ha pasado brotes grandes por esa mala práctica. Son aguas que están regadas con heces contaminadas, ¿verdad? O contaminadas con heces, perdón. Sí. Y eso va a hacer que esas frutas, vegetales o esa misma agua, con que uno la puede utilizar, por ejemplo, para lavarse los dientes, para lavar los platos, los enseres, etcétera, va a entrar por la vía digestiva a la persona y va a producir la infección en otra nueva persona. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tenemos en la casa a la persona, la mamá o la ama de casa o la persona que se encarga de preparar los alimentos, no sabe que está enferma, tiene la salmonela, va al baño y después no se lava las manos, o le cambia los pañales a su bebé y no se lava las manos, o a su abuelita que usa pañal y tal, la está cuidando y no se lava las manos y sigue preparando la comida, esas manos ya están contaminadas de salmonela. A lo mejor esa persona se siente bien, pero igual ya está diseminando la infección cuando preparó las arepas, la ensalada, etcétera. Igualmente pasa cuando los alimentos, a lo mejor lavó la lechuga, la fruta, todo, pero lo lavó con agua no potable, Si no se puede usar el agua del chorro para lavar los vegetales, las frutas que vamos a ingerir, Entonces, básicamente hay dos formas de transmisión, o a través de una persona dentro del mismo entorno familiar o dentro de la misma casa o con quien tengamos un contacto muy estrecho, que sea portadora de la enfermedad y no tenga unas medidas de higiene adecuadas. Ese es lo que llamamos un ciclo corto, y generalmente eso es responsable de los brotes. Donde tú haces una reunión en la casa, tú eres el que preparas la ensalada, no tuviste las medidas adecuadas de higiene y todos se enferman al mismo tiempo. Es algo muy típico, ¿no? Sí. Y el ciclo largo es cuando hay la práctica continua de utilizar agua no potable, bien sea para tomarla para el consumo normal del agua o para lavar los alimentos, los vegetales crudos o las frutas, y eso va a hacer que poco a poco te vas como colonizando con la salmonela hasta que llega el momento que produce la enfermedad. Sí. Nosotros acá en Venezuela, en Caracas, tenemos todo un tema con el agua. Hay lugares donde, no llega o llega a un estado de verdad bastante criticable, inclusive con un color marrón. Hay unos que le llaman el agua Nestí, ¿no? Y no es publicidad precisamente,
pero es el estado en el que llega, ¿no? Tenemos esta situación. Tenemos también, doctora, los recientes deslaves que han habido, bueno, en distintas ciudades del país y también acá en Caracas. Todo esto también puede contribuir en que se propaguen los casos, en que se incrementen los casos. Sí, claro, por supuesto. De hecho, bueno, fíjate, con respecto a lo del agua marrón, eso lo notamos todos. De hecho, aquí mismo en mi casa, nosotros hasta cambiamos el filtro porque pensábamos que era el filtro que se había dañado. Revisando todos los vecinos, no, es lo mismo, mandaron a lavar el tanque, igualito, o sea, y el mismo problema, y después hablando, no, resulta que era algo a nivel nacional por las lluvias y como tú dices, los desastres naturales que ocurrieron estos días con los deslaves, ¿okay? Entonces, además de eso se asocia una situación que nosotros venimos arrastrando desde hace varios años, que no es solo lo de las lluvias, quizás esto es como que la guindita de la cerecita del pastel, ¿no? Porque además tenemos muchos años que casi todo, o sea, nómbrame una parte de Venezuela donde no haya racionamiento de agua, donde no haya problemas con las bombonas de gas, por ejemplo. Entonces, muchas veces la gente dirá, bueno, pero si ya todo el mundo sabe que hay que hervir el agua, pero es que a veces, por más que quiera, a veces hay gente que no lo puede hacer humanamente, porque de repente no tienes la bombona de gas o la que tienes te costó tanto para conseguirla que dice, bueno, o la uso o preparo la comida o hiervo el agua, ¿no? Exacto. Y el agua a veces llega, te la ponen 15 minutos, 20 minutos y tienes que lavar los envases, llenar los envases, preparar la comida, limpiar, recoger. Entonces a lo mejor muchas veces las personas sí tienen esta información que nuestro deber es reforzarla y reforzarla, pero a veces se hace muy cuesta arriba tratar de cumplir esas medidas de prevención por las condiciones como estamos viviendo pues actualmente en el país. ¿Me explico? Sí, totalmente. Lo del agua hervida es todo un proceso porque requiere también de tiempo. Creo que todos sabemos y lo aprendemos desde el colegio y uno se lo sigue enseñando y nosotros como pediatras pues en nuestras labores, cada vez que un paciente va a la emergencia o va para la consulta, uno de los puntos de preguntas fijo: ¿qué agua usan en la casa? ¿La están hirviendo? Si te dice que no explicar la forma de hervirla, tiene que ser por lo menos 10 minutos, después que hace las burbujitas, luego esperar que se repose, filtrarla. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer y seguir haciendo y seguir divulgando esa información. Sin embargo, a veces les es difícil, por lo que te digo, porque a veces no tienen las otras, te dicen a veces, mire doctora, es que no puedo, porque no tengo el gas o porque no me llega el agua 3 veces a la semana. ¿Me entiendes? Entonces a veces es difícil, pero igual nuestro trabajo es seguir insistiendo en que se cumplan las medidas. Lo otro importante es potabilizar el agua. Por ejemplo, tú puedes agarrar el agua y por cada litro de agua colocar 2 goticas de cloro, si es cloro a una concentración del 1%, que sea cloro no jabonoso, ¿ok? Y si es cloro al 0,5%, se le colocan 4 goticas por cada litro de agua. Ok, yo creo que esa es la recomendación más práctica y más aplicable con todo este cuadro que tenemos en nuestro país, porque lo has descrito muy bien. Hay zonas donde no llega el agua, donde pasan 2 semanas sin recibir el vital líquido, como dicen, o llega por 15 minutos. Entonces en esos 15 minutos puede ser que no esté también. Más si, bueno, depende si en la casa hay niños, porque los niños también pues exigen más cuidados, limpieza, entonces los cuadros son bastante complejos y diversos, ¿no? Así que esa acotación... y hay otras medidas también que las personas de repente a veces sí no saben o no recuerdan aplicarlas, con cosas tan sencillas como por ejemplo nunca debemos combinar los alimentos crudos con los alimentos cocidos. Debemos, por ejemplo, si tú estás aliñando el pollo o picando el pollo que compraste y ese está crudo, esa tabla que usas para picar el pollo, ese cuchillo, esa esponjita con la que lavas después esa tabla, eso tiene que ser aparte. Y tú sabes, mira, esto es para las cosas crudas, para el pollo crudo, etcétera, y si después voy a picar los aliños con la que voy a preparar mi pollo, eso tiene que ir en otra tabla, con otro cuchillo, limpiar bien la superficie con agua y cloro donde hice eso, porque sabes que el pollo cuando tú lo picas, larga como una agüita, pues que eso muchas veces como que se riega por toda el mesón de donde estás, la mesa de trabajo, ¿no? Donde estás cocinando.
Otra cosa muy importante, ahorita desde la pandemia, todas las personas, nos hicimos muchos adictos a los famosos delivery. Qué buen punto. Y esas comidas crudas, tipo sushi, o comidas que uno no sabe cómo fueron preparadas, que te la trae el motorizado y tú no sabes más nada, ni siquiera sabes las condiciones en que se prepararon, a lo mejor no están lo debidamente cocidas, no están calientes, o peor, son alimentos crudos. Hay que tener mucho cuidado porque esas pueden ser fuentes importantes de contagio. Sí, señor, sobre todo por el tema del calor, entre el tiempo que está, en cómo está preparado, el tiempo que se termina de preparar y el calor del trayecto. Que tú comas en un restaurante, independientemente si sea sencillo, de lujo, lo que sea, tú lo que estás viendo es donde te está afectando, pero tú no estás viendo la cocina. Entonces uno tiene que estar muy pendiente de eso, que la cocina sea lo suficientemente limpia, que te inspire confianza, y cuando a ti te preparan los alimentos, o sea, que te los sirvan calientes, porque bien cocido, nada que si no, término medio, no, una carne que esté bien cocida, y los alimentos que estén calientes, ¿ok? Porque en la medida que se va enfriando, la proliferación de las bacterias es más rápido, ¿ok? Entonces de repente lo prepararon, no, lo mandaron un delivery que va de Katia a Prados del Este, o sea, cuando llega probablemente, si no fue preparado en las condiciones adecuadas y ya estaba medio contaminado, pues las bacterias van proliferándose todo el trayecto. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Y con respecto al sushi, de hecho me está acordando una anécdota que me comentó una persona de un sushi que pidió de La Urbina a Prados del Este. Entonces también esta persona quería una inmediatez, pero qué bueno, porque hay cierto tipo de alimentos, como puede ser los sushi, que hay que hacer como una revisión primero, del reconocimiento del local, y que sea, y indagar, es decir, cerciorarse de dónde procede el alimento, porque realmente eso va a impactar, ¿no? Y que sea lo más cercano al hogar o a la oficina donde esté la persona. Igualmente, no solamente en los casos de delivery, sino también en lo que es la comida de calle, en los que en algún momento pues tenemos la necesidad de consumir por temas de tiempo, etcétera. Entonces ahora hay que ser más cuidadosos, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos hay que tener especial cuidado cuando se está almorzando en la calle, pues? Bueno, en la calle yo no aconsejo comer nada crudo, sobre todo nada de ensaladas y vegetales crudos. O sea, si se va a comer en la calle, coma ensaladas cocidas, cocinada, no sé, de remolacha sancochada, papa sancochada, de vainitas, pero nada que si la lechuga, el tomate, así estés a dieta, lo que sea, eso tiene que preparárselo en la casa y buenas condiciones. E incluso si tú estás en tu casa y ese día es el día que se fue el agua, no pudiste recoger para ponerte a inventar hasta lavando una lechuga con agua recogida, es preferible que utilice ese día otro tipo de técnica de preparación de esa ensalada, o comas otro tipo de alimentos y la dejes para el día que si tengas el agua. Otra alternativa, hay unas que son cultivos que vienen ya, las lechugas ya estériles, vienen en unas bolsitas ya listas para servir. Esa es una buena opción. Igualito. Siempre antes de preparar la comida o servirse la comida antes de comer, hay que lavarnos bien las manos con agua y jabón, porque podemos comprar una ensalada, una bolsita súper chévere, pero si no la comemos en la oficina, no nos lavamos las manos antes, no limpiamos el escritorio, el mesón donde vamos a comer, y manipulamos la lechuga, pues entonces estamos haciendo lo mismo. Otra medida súper sencilla y tonta es, hay que lavarse las manos. Parece algo mentira, o sea, parece algo tonto decirlo en la radio, pero es que a veces la gente se lo olvida. Hay que lavarse las manos después de ir al baño, de utilizar el baño, después, en el caso de las personas que atienden pacientes que usan pañales, sean adultos o bebecitos, siempre hay que lavarse las manos, aun cuando uno cree que no estuvo en contacto con las heces o con la orina del pañal. No, yo toqué lo de afuera. No, hay que lavarse las manos, porque todos esos virus y bacterias se excretan es por las heces y por la orina. Entonces nos contaminamos, y como uno no lo ve, los microorganismos uno no los ve, uno piensa que no se ensució, que no se contaminó. Así es. Nos queda un minutico para finalizar esta interesante entrevista, pero quisiera saber, doctora, si al día de hoy hay vacunas, algún tipo de tratamiento para las personas que están... Sí, claro.
Fíjate, una de las cosas más importantes, primero, no crear una alarma. Claro, okay, está bien, todavía no hay un aviso oficial, pero sí hay un rumor bastante importante y es creíble de que haya un aumento del número de los casos. Y es creíble, ¿por qué? Porque tenemos una serie de situaciones que los dos acabamos de mencionar que favorecen a que pueda haber un repunte de fiebre tifoidea. ¿Qué es lo que tenemos que tratar? De cumplir con las medidas de prevención. Esta es una enfermedad que con los antibióticos tiene cura, tiene tratamiento. Los médicos todos estamos conscientes de que como hay un aumento del número de casos, tenemos que pensar en ella, pedir los exámenes de laboratorio necesarios para hacer el diagnóstico e indicar el tratamiento. El tratamiento es sencillo, son antibióticos que están disponibles acá en el país. Lo único que quizás un poquito de tiempo más prolongado el cumplir estos tratamientos, ¿okay? Generalmente lo mandamos incluso por 14 días. Si existen vacunas, hay dos vacunas, una que se administra inyectada y otra que se administra vía oral, está tomada en cápsulas, pero realmente las vacunas producen una inmunidad muy corta en el tiempo, o sea, no es como que te la vas a poner y te va a proteger por muchos años, tiene una inmunidad corta y generalmente se recomienda es las personas que van a viajar a países donde esta enfermedad es endémica y está en unos niveles mucho más altos de prevalencia. Okay. Estamos recibiendo dos preguntas acá de nuestros oyentes a través de la página web radiosintonía1420.com.be para usted, doctora. Bueno, nos saluda Oscar, muy buena entrevista, señor Víctor, muchísimas gracias, Oscar. Cristina nos comenta y nos pregunta, exacto, así crié a mis hijos. Dígame, en los restaurantes ahí me da un ataque, la higiene es vital. Nos saluda de los Ruices. Cecilia nos pregunta, ¿usted recomienda el uso del dióxido de cloro para evitar la tifoidea? No. Okay. Simplemente el agua, hervirla, aun cuando sea de filtro, bien sea de ozono, filtro de piedra, o si en la casa no hay otra alternativa sin el agua del chorro, ¿qué hacemos? Hay que hervirla por 10 minutos, luego esperar que se repose. Y si no hay esa opción o el agua que compramos o que conseguimos es de dudosa procedencia, clorifíquela, colóquele 2 goticas de cloro no jabonoso, ese mismo cloro doméstico no jabonoso, 2 goticas por cada litro si es al 1% y 4 gotas si es al 0,5%. Perfecto. ¿Okay? Importante, cuando se recoja agua, lavar los envases. Muchas veces por el apuro, ya llegó el agua, todo el mundo sale corriendo, pero eso, si quedó agua ahí estancada, que tiene mucho tiempo, hay que botar esa agua, restregarla, lavarla con un poquito de cloro, restregar las paredes, porque si ustedes la tocan, eso se pone como baboso, como algo así baboso en la superficie. Algo así baboso en la superficie que te indica que ya está. Si tú le puedes volver a colocar agua encima, pero entonces es un agua que ya se va a estar contaminando, no necesariamente de salmonela, de cualquier otra cosa. Claro. También recomienda, tan pronto llegue el agua, dejar un par de minutos los chorros abiertos, porque allí se suele también como la primera agua que llega en el estado marrón, llega marrón y tierra. Sí, señor. Así es, hay que dejar que se purgue un rato. Exactamente. Pero por eso te digo, uno tiene todos los conocimientos y tiene toda la intención, pero muchas veces el agua te llega a 15 minutos, 20 minutos, o sea, no nos podemos dar el lujo de dejar los 15 minutos del chorro abriendo, porque cuando ya empieza a salir clara, ya faltan 3 minutos para que la corte. Un cuadro súper complejo. Eso lo hemos vivido todos acá en el país. Doctora. Pero bueno, si tratar en lo posible de tener, cuando el agua te la deja más tiempo, limpiar los envases, tenerlos bien listos e incorporar a toda la familia a esa dinámica familiar de todo el mundo. Llegó el agua, todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo para recoger su agua, lavar los envases y tenerlo todo a la mano. Así es. Sus teléfonos, doctora, para que se pongan en contacto con usted, cualquier duda, consulta. 0414-336-2544. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por brindarnos esta información relacionada con la fiebre tifoidea. La intención, por supuesto, de la entrevista, como muy bien indicó ella, es información, no crear ningún tipo de alarma. Hay medidas que se pueden tomar para
prevenir y por supuesto también actuar ante ella.